En Chiyoda, el distrito del centro de Tokio, el Ministerio de Finanzas tenía su cuartel general. Desde aquí, el ministerio controlaba la mayoría de aspectos de la vida económica de Japón. The Ministry of Finance was the most powerful ministry, and the Bank of Japan had to report to the Ministry of Finance. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas suscitaban profundas y calladas exclamaciones de asombro y respeto. Sus exdirigentes obtenían puestos de influencia como directores de instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en una sola área, el ministerio no tenía control real. Esa área era la cantidad de creación y asignación de crédito que era decidida por el Banco Central japonés, el Banco de Japón. They told the Ministry of Finance and the public and the journalists, we run monetary policy through interest rates. And they let the Ministry of Finance rein in their interest rate policies. But the rule was done through not interest rates, which is the price of money, it was done through the quantity of money. It worked this way. It's called window guidance. The Bank of Japan just told the banks how much they were going to lend. They will have to lend in the coming quarter and which sector of the economy to lend to. It's credit allocation, credit control. El Banco de Japón daba instrucciones trimestrales a bancos específicos detallando el valor de los préstamos y a qué sectores industriales asignarlos. Todos los préstamos se diferenciaban en sectores y subsectores y los favorecidos con grandes sumas debían registrarse. El Banco de Japón podía decidir cuáles proyectos se debía estimular y cuáles desalentar, estableciendo a quién y para qué los bancos podían otorgar préstamos. Este era el sistema económico de la guerra adaptado a la producción de bienes de consumo. Solo en 1959 la economía se expandió el 17%. Pero un resultado del sistema de economía de guerra fue que sectores industriales enteros competían no por ganancias, sino por participación en el mercado. Las compañías peleaban hasta la bancarrota por ganar participación en el mercado. Este fenómeno fue reconocido prontamente y se llamó exceso de competición. La solución fue la creación de carteles implícitos o explícitos. En el sector bancario, las pautas de ventanilla hacían de mecanismo de control a manera de cartel, porque el Banco de Japón podía dictaminar el número y monto de los préstamos que los bancos emitían. Como resultado, la valoración de los bancos nunca cambió en la posguerra, excepto después de las fusiones. De acuerdo con un banquero, si no hubiera sido por las pautas de ventanilla, habríamos competido hasta el harakiri. The U.S. current account deficit surges to its highest level in 9 years. The size of the increase took many economists by surprise. Mientras los carteles controlaban la competencia en Japón, no había dichos límites en los mercados internacionales. Las corporaciones japonesas pronto se volvieron dominantes en muchos mercados del mundo. En el Congreso de los Estados Unidos se dieron audiencias formales bajo el título de Lecciones de Productividad Japonesa para los Estados Unidos. Las teorías económicas dominantes indican que solo los mercados libres pueden llevar al éxito. Pero Japón creció en solo décadas hasta convertirse en la segunda economía más grande del mundo, sin depender solo de la mano invisible de los mercados libres. La economía de posguerra de Japón
fue una economía de guerra en pleno, en la que de la producción de armas se pasó a la producción de bienes de consumo. Como el Banco de Japón se presentaba como un campeón del libre mercado, las pautas de ventanilla eran una vergüenza. Las publicaciones oficiales no la mencionaban o minimizaban su papel, llamando a los controles de crédito voluntarios. Siempre que el Ministerio de Finanzas preguntaba sobre las políticas de creación y asignación de crédito del Banco de Japón, los empleados del banco generaban discusiones complejas llenas de jerga técnica para hacer que el proceso pareciera impenetrable a los legos. En noviembre de 1965, el primer lote de bonos del gobierno japonés apareció en el mercado. Desde ese momento en adelante, cuando los políticos querían gastar más, no presionaban al Banco de Japón, sino al Ministerio de Finanzas. Era entonces el ministerio el que verdaderamente gobernaba la siempre creciente montaña de deuda nacional. El Banco de Japón comenzó a incrementar los cupos de préstamos de las pautas de ventanilla. El promedio anual de crecimiento a finales de los años 80 de los cupos de préstamo fue cercano a 15%. Un banquero luego diría: durante la burbuja queríamos una cierta cantidad de incremento en los préstamos, pero el Banco de Japón quería que usáramos más. 当時は20代とか30代でそんなに年収300万ぐらいでも銀行がお金を貸してくれる、どんどん貸してくれるっていうそういう時だったから、すごい若いのにマンション2個も3個も持ってる人とかいっぱいいた。La burbuja crediticia no solo produjo una burbuja en el sector inmobiliario, sino también en la bolsa. Entre 1985 y 1989, las acciones subieron un 240% y los precios de la tierra 245%. Para el final de los años 80, el jardín que rodea al Palacio Imperial en el centro de Tokio costaba tanto como todo el estado de California. Aunque Japón es solo un 26avo del tamaño de los Estados Unidos, su tierra se avaluaba 4 veces más. El valor en el mercado de uno solo de los 23 distritos de Tokio, Chiyoda Central, excedía el de la totalidad de Canadá. Los economistas, entrenados en creer en los resultados de los mercados, trataron de justificar el alto precio de la tierra. Algunos pensaron que la causa era la escasez de tierra. Sedes empresariales nuevas y deslumbrantes surgieron en los elegantes distritos comerciales de Tokio. El mercado laboral creció tanto que hubo un miedo genuino a una escasez seria de trabajadores. Las compañías comenzaron a invitar a los estudiantes universitarios de último año a costosos viajes en complejos turísticos para persuadirlos a firmar. The politicians loved it. The Minister of Finance loved it. We had a boom, tax revenues going up. The companies loved it. Everything was wonderful in the bubble era. 毎日が本当にお祭りだった気がする。女子は飲みに行っても全部おごりだし、で帰りは必ずタクシー券をもらえたし、で電車で帰るなんて
誰もしなかった。みんなが飲み会に行って、で上司からタクシー券をもらって帰るっていう。Con los precios de los bienes y las acciones subiendo sin parar, incluso los productores tradicionales no pudieron resistir la tentación de entrar a jugar en los mercados financieros. Pronto expandieron sus divisiones de finanzas y tesorería para ponerse a especular ellos mismos. Estos fondos de alto riesgo, empleados por empresas y llamados Zytec, usaron dinero prestado para involucrarse en especulación de propiedades y acciones. Este frenesí alcanzó tales proporciones que muchos de los productores más importantes, como el fabricante de autos Nissan, hicieron más dinero en las inversiones especulativas que produciendo autos. Se escribieron, literalmente, miles de artículos sobre el milagro de la nueva economía japonesa. Una explicación común entre los economistas era que la alta y creciente productividad explicaba el impresionante desempeño de la economía de Japón. Libros sobre las técnicas de administración japonesas se convirtieron en éxitos de ventas internacionales. Los ejecutivos occidentales leían textos del siglo XVII sobre estrategia samurái. En realidad, el desempeño estelar de Japón en los 80s tuvo poco que ver con técnicas de administración. En vez de usarla para limitar y dirigir el crédito, las pautas de ventanilla o window guidance se usaron para crear una burbuja gigante. I conducted research actually interviewing Bank of Japan officers and bankers, both sides, on on tape. The result was the Bank of Japan did continue its informal guidance. In fact, it was the Bank of Japan that forced the banks to increase their lending so much. El Banco de Japón sabía que la única forma de que los bancos cumplieran con sus cuotas de préstamos era que expandieran los préstamos no productivos. Según un banquero, si no hay demanda de crédito para los prestatarios de bajo riesgo y queremos usar todo el cupo, el riesgo se hace mayor. Otro banquero dice que un efecto secundario de incrementar los préstamos como directiva de las pautas de ventanilla fue que los bancos aumentaron los préstamos incluso cuando no había demanda. Como todas las burbujas, la burbuja japonesa fue impulsada por la rápida creación de dinero nuevo por el sistema bancario. Entre 1986 y 1989, Toshihiko Fukui fue el director del departamento de banca en el Banco de Japón. Este fue el departamento responsable por los cupos de las pautas de ventanilla. Cuando un periodista le preguntó a Fukui: «Los préstamos están creciendo rápidamente, ¿no tiene usted ninguna intención de limitar los préstamos bancarios?», él respondió: «Debido a que la política de expansión monetaria continúa, un control en la cantidad de préstamos bancarios implicaría una autocontradicción. Por lo tanto, no pretendemos implementar una restricción cuantitativa». Con un ajuste estructural de la economía mantenido por un tiempo bastante largo, los desajustes internacionales se están abordando. La política monetaria lo respalda. Por este motivo tenemos la responsabilidad de continuar la política de expansión monetaria tanto como sea posible, por lo que es natural que los préstamos bancarios se expandan. Why were the banks lending so much? Well, they were lending so much because they were forced to do so by the orders of the Bank of Japan. Normalmente los bancos escogen sus clientes de un gran número de postulantes, rechazando un porcentaje significativo. Pero desde 1987 en adelante, las cosas se voltearon y los banqueros buscaban clientes potenciales de una manera agresiva.
Abundan las anécdotas de cómo los bancos ofrecían préstamos con tasas de interés de ganga, persiguiendo a clientes como vendedores ambulantes. とにかく本当に銀行がすごくお金を借りてくださいっていう感じだったから、例えばその結婚するからマンションを買うで、その自分たちの予算組みをした時にそれのその1000万ぐらい上乗せして大丈夫って、それでも返せるから。 Los banqueros avaluaban cada vez más exageradamente la tierra, así que la relación real del valor de la tierra con el del préstamo saltaba con frecuencia al 300% o más. Para el público, esto era un fenómeno extraño y pronto lo llamaron dinero en exceso. Solo los economistas, los analistas y los que trabajan en los mercados financieros o en las empresas de bienes raíces sabían la realidad, pero descartaban tales análisis simplistas. Aseguraban que los precios de la tierra subían por razones mucho más complejas que solo el exceso de dinero, que la gente común simplemente no entendía la complejidad de la tecnología financiera avanzada. Cuando un país crea demasiado dinero, algo de este se desborda al exterior en forma de inversiones. En los años 80, los flujos de capital japonés se multiplicaron de un influjo neto de más de 2.000 millones en 1980 a un flujo al exterior de 132.000 millones en 1986. Todo tipo de activos alrededor del mundo, incluidos los objetos de arte y otros objetos de valor, se volvieron objetivos para los compradores japoneses. Hubo compras de alto nivel como el Centro Rockefeller, Columbia Pictures y el campo de golf Pebble Beach. El dinero japonés compró un asombroso 75% de los bonos del erario de Estados Unidos subastado en 1986. Sin embargo, no es fácil que un país tan solo imprima dinero y se vaya por el mundo de compras como loco. Japón pudo hacerlo porque los mercados no devaluaron su moneda. El valor de cada divisa es definido por los negociadores de divisas. Si los indicadores tradicionales que estos observan no recogen el exceso de dinero creado en un país en particular, entonces crear grandes cantidades de dinero y tratar de cambiarlo por divisas de otro país puede funcionar. Japón logró el mismo truco que los Estados Unidos habían usado en los años 50 y 60 cuando bancos estadounidenses crearon dólares en exceso. El empresariado estadounidense usó este dinero caliente para comprar empresas europeas. Mientras que los Estados Unidos tuvieron la protección del estándar oro, Japón tuvo la protección de una balanza comercial muy favorable. Un indicador temprano advirtiendo sobre la acumulación de riesgo sistemático en el sistema bancario es la relación de préstamos para transacciones no basadas en el Producto Interno Bruto con respecto al total de préstamos. Esta relación se incrementa significativamente en la mayoría de países que posteriormente sufren una crisis bancaria. Fue este mismo proceso el que alimentó los créditos hipotecarios y el auge en el precio de la vivienda de los Estados Unidos y el Reino Unido en los años 80 y 2000. El mismo proceso creó los dorados años 20. En los años 20, los bancos estadounidenses prestaban con acciones como garantía. El principio sigue siendo el mismo. En la medida en que cada banco tomaba el valor real de cada acción,
creaba dinero nuevo. Con más dinero en el mercado de valores, el precio de las acciones tenía que subir. Cada banco pensaba que era seguro aceptar un cierto porcentaje del valor de las acciones como garantía, pero las operaciones de todos los bancos juntos elevaron el mercado en general. En Japón, el valor de la tierra del sector privado subió de 14.2 billones de yenes en 1969 a 2.000 billones de yenes en 1989. En su primera rueda de prensa como el gobernador 26 del Banco de Japón, en 1989, Yasushi Mieno dijo que, ya que la política anterior de expansión monetaria ha causado el problema del precio de la tierra, el crédito relacionado con bienes raíces ahora será restringido. He looked around, looked at the bubble, as the price is rising, the gap between rich and poor is getting bigger. Let's stop it. His name was Mr. Mieno, and he was a hero in the press because he fought against this silly monetary policy. Well, the fact was, he was deputy governor during the bubble era, and he was in charge of creating the bubble. De repente, el precio de la tierra y los bienes pararon de subir. Solo en el año 1990 la bolsa cayó 32%. Luego, en julio de 1991, las pautas de ventanilla fueron eliminadas. Esto tomó a los empleados de las pautas de ventanilla en el Banco de Japón por sorpresa. Los banqueros quedaron casi desamparados. Se quejaron de que ya no sabían cómo hacer sus planes crediticios. En el pasado, cuando una sucursal decía que le gustaría prestar más, se le respondía que el cupo de las pautas de ventanilla ya se había usado. Ahora, ya no podrían hacerlo más. Mientras los bancos se iban dando cuenta de que la mayor parte de los 99 billones de yenes en préstamos burbuja probablemente les amargaría la vida, se tornaron tan miedosos que no solo pararon de prestarle a los especuladores, sino que también restringieron los préstamos para cualquiera. Well, it's a bleak Christmas ahead for Japan. The stock market on Monday sinking to its lowest close in over 2 years. Last week's collapse of one of Japan's biggest food traders was the 9th time this year that a listed company went under. Más de 5 millones de japoneses perdieron su trabajo y no lo encontraron en ninguna parte. El suicidio se volvió la mayor causa de muertes entre hombres de 20 a 44 años. 毎日って言っても過言ではないぐらい首吊りしたりとかいなくなっちゃったりとか、そういう記事は、新聞紙面には流れましたね。Entre 1990 y 2003, 212.000 empresas quebraron. En el mismo periodo, la bolsa cayó 80%. El precio de la tierra en las ciudades más importantes cayó 84%. El Ministerio de Finanzas, creyendo que las tasas de interés eran la herramienta normativa más importante, presionó al Banco de Japón a bajarlas hasta que la tasa oficial alcanzó 0,1%. La mayoría de los economistas predijo una recuperación económica. Pero a pesar de las aseveraciones frecuentes de la prensa financiera y de los bancos centrales de que unas tasas de interés más bajas estimulan el crecimiento y que unas tasas más altas lo desaceleran, no existe evidencia empírica de esta relación.
Japanese and American businessmen are meeting here with a plea from Japan's companies for a lower yen. Only 6% of Japanese exporters can make profits with the dollar at less than 100 yen. On average, they need the American currency to rise above 117 yen to break even. El Ministerio de Finanzas le pidió al Banco de Japón que vendiera grandes cantidades de yenes y comprara dólares estadounidenses para que la tasa de cambio del yen cayera y las exportaciones repuntaran. We all know the two of them, the Ministry of Finance, MOF, in Japan and the Bank of Japan, they just don't get along well. And what has been happening also, again, this month, is that the Bank of Japan has been sterilizing its own intervention. Well, to be precise, the intervention ordered by the Ministry of Finance. The Ministry of Finance tells the Bank of Japan to go out and buy, well, we had a figure roughly 20 billion worth of US treasuries. But the Bank of Japan is sterilizing this, which means it is basically taking the money from the economy to fund this purchase. Most researchers agree sterilized forex intervention doesn't work. The BOJ is again sterilizing. That's why it doesn't work. That's why the yen has remained strong. El Banco Central puede retirar dinero de la economía vendiendo activos, así como puede inyectar dinero en la economía comprando activos. Cuando los bancos centrales compran y venden activos, incrementan o disminuyen la cantidad de dinero circulando en la economía. Observadores independientes sugirieron que la demanda doméstica debía ser impulsada por el gasto gubernamental y luego la demanda de crédito también crecería. Por una década, el gobierno siguió su consejo, impulsando la deuda gubernamental a niveles históricos. Entre 1992 y 2002 se emitieron 10 paquetes para el estímulo con un valor de 146 billones de yenes. Para 2011, la deuda del gobierno de Japón alcanzaría 230% del Producto Interno Bruto, la más alta en el mundo. What we need now is more radical measures, and there are some painful ones, but there are also painless ones. The central bank could, for example, just buy all bad debts. At face value, Japan would have the strongest banks in the world. Para rescatar al sector bancario, un banco central puede comprar los activos financieros deteriorados de los bancos con dinero recién creado, dándole el valor nominal por los activos que con frecuencia valen mucho menos. Esto es lo que el Banco de Japón hizo después de la guerra. Otra manera sería transferir dinero a los bancos ayudándolos a hacer ganancias considerables. Una manera de lograrlo es que el Banco Central acapare un mercado, creando, en efecto, una mini burbuja en este mercado específico en el que los bancos invierten de manera importante, proporcionándoles grandes ganancias. Esta es una técnica relativamente común usada por los bancos centrales para ayudar a sus sistemas bancarios. Otras propuestas incluyen medidas para introducir prestatarios con cero riesgo o introduciendo cambios contables que les ayuden en sus balances. En Japón, las autoridades del Banco de Japón sostenían, así como los poderes occidentales lo hicieron 2 décadas más tarde, que los contribuyentes deberían pagar la cuenta. In March last year, as you may remember, the government injected a large amount of money into some 15 major Japanese financial institutions, and we were one of them. Yeah. That helped us write off bad debts and also to beef up our capital base so that we would be prepared to lend. El dinero de los impuestos se ha usado para recapitalizar los bancos.
Desde mediados de los años 90 en adelante, el gobierno comenzó a desmontar mucho de la estructura de poder del Ministerio de Finanzas. El Banco de Japón, por otro lado, vio su influencia crecer significativamente. Japón estaba cambiando su sistema económico a una economía de mercado de estilo estadounidense, y eso también quería decir que el centro de la economía se estaba trasladando de los bancos a la bolsa. Para estimular a los depositantes a sacar su dinero de los bancos y ponerlo en el riesgoso mercado de valores, los reformistas eliminaron la garantía a todos los depósitos bancarios mientras creaban incentivos tributarios a las inversiones en la bolsa. Japón no fue la única economía de alto desempeño en Asia que en los años 90 sufrió la recesión más profunda desde la Gran Depresión. En 1997, las divisas de las economías de los tigres del sudeste asiático no podían mantener una tasa de cambio fija con el dólar estadounidense. Se desplomaron entre 60 y 80% en un año. Las causas de esta caída se iniciaron tan temprano como 1993. En ese año, las economías de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, implementaron una política agresiva de desregulación de las cuentas de capital y la implantación de servicios bancarios internacionales que permitía a los sectores corporativo y bancario pedir prestado libremente en el exterior. Era la primera vez en la etapa de posguerra que los prestatarios podían hacerlo. Domestic local interest rates were higher than the US dollar interest rate, okay? And the exchange rate was virtually fixed. It was the government and the central bank that said, we will maintain the exchange rate. That's right. That's right. Central banks of Thailand and other East Asian countries resisted exchange rate adjustment, and they tried to send the signal that they would protect the exchange rate. Los bancos centrales enfatizaron en sus declaraciones públicas que mantendrían fijas las tasas de cambio con el dólar para que los prestatarios no tuvieran que preocuparse por pagar más en sus monedas locales de lo que habían pedido prestado inicialmente. Los bancos estaban obligados a incrementar los préstamos, pero se enfrentaban con menor demanda crediticia de los sectores productivos de la economía porque se les había estado dando incentivos a estas compañías para solicitar préstamos en el exterior. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a otorgar más préstamos a prestatarios más riesgosos. Las importaciones comenzaron a disminuir porque los bancos centrales habían acordado fijar sus divisas a la del dólar. Las economías se volvieron menos competitivas, pero el saldo de cuenta corriente se mantuvo igual debido a los préstamos del extranjero que se contabilizan como exportaciones en la balanza de pagos. Cuando los especuladores comenzaron a vender el baht tailandés, el won coreano y la rupia indonesia, los respectivos bancos centrales respondieron con fútiles intentos de mantener las tasas fijas hasta que malgastaron prácticamente todas sus reservas de divisas. Esto le dio a los prestamistas extranjeros una gran oportunidad de retirar su dinero a tasas de cambio sobrevaloradas. After 2 months of speculative attacks, the Thai government floated the baht. Well, the International Monetary Fund to date has promised almost $120 billion to the embattled economies of Thailand, Indonesia, and South Korea. Inmediatamente después de su llegada a los países golpeados por la crisis,
los equipos del Fondo Monetario Internacional instalaron oficinas en los bancos centrales desde donde dictaban los términos de rendición. El fondo exigió una serie de políticas, incluidos controles al Banco Central y a la creación de crédito, importantes cambios legales y grandes incrementos en las tasas de interés. Mientras las tasas de interés subían, los prestatarios de alto riesgo comenzaron a incumplir sus pagos. Agobiados con grandes sumas irrecuperables, los sistemas bancarios de Tailandia, Corea e Indonesia quedaron prácticamente en la quiebra. Incluso compañías todavía sanas comenzaron a sufrir con la generalización de la contracción crediticia. Las quiebras de empresas se dispararon. El desempleo subió a los niveles más altos desde los años 30. The role of the fund in coming to the rescue of ailing nations has been fiercely debated. Some have even accused the IMF of actually making Asia's economic crisis worse. Even if they have to subvert our economy, they will do so just to prove that they are right. The IMF has not been very helpful. El fondo exigió que los bancos en problemas no fueran rescatados, sino que se cerraran y se vendieran baratos como activos en apuros, con frecuencia a grandes bancos de inversión estadounidenses. One positive coming out of Thailand is that they'll be auctioning off some major assets from 56 finance companies. In your view, should some of the owners from the 56 finance companies be allowed to buy back their assets? En la mayoría de casos, el fondo emitió dictámenes afirmando explícitamente que los bancos tenían que ser vendidos a inversores extranjeros. And let me emphasize in that respect that these reform programs are the key, the absolute key, to restoring financial stability. For the first time ever, South Korea closed 5 banks in a major step toward meeting its IMF mandate. The number of commercial banks has declined, has been reduced as a result of closure, mergers, and acquisitions, and the foreign strategic investors are now in, which is a remarkable change. En Asia, los rescates organizados por los gobiernos para mantener vivas las instituciones financieras en problemas no estuvieron permitidos. Pero cuando una crisis similar golpeó los Estados Unidos un año más tarde, las mismas instituciones reaccionaron de manera muy diferente. El Fondo de Alto Riesgo de Connecticut, Long Term Capital Management, que solo aceptaba como clientes a inversores e instituciones con grandes capitales, había apalancado sus $5,000 millones en capitales de clientes por más de 25 veces, pidiendo prestado más de $100,000 millones a bancos mundiales. Cuando sus pérdidas amenazaron con minar los bancos que le habían prestado y con la posibilidad de una crisis sistémica que hubiera puesto en peligro el sistema económico y financiero de los Estados Unidos, la Reserva Federal organizó un rescate tipo cartel apoyándose en Wall Street y bancos internacionales para que contribuyeran con fondos y evitar el incumplimiento de pagos. Yeah, I mean, you're right. The views from Washington and New York seemed certainly quite flexible, because soon after they told all the Asian countries no bailouts for financial institutions, when then long-term capital management, a hedge fund in New York, almost went bust, suddenly a bailout was organized, just contradicting what they'd said to the Asian countries. But they say that there are no public money used for LTCM. But the meeting was held famously inside the Federal Reserve, right? Hoy, eventos similares están sucediendo en la eurozona. Desde 2004, bajo la vigilancia del Banco Central Europeo, el crecimiento
aumento del crédito en Irlanda, Grecia, Portugal y España se incrementó más del 20% por año y los precios de las propiedades se dispararon. Cuando el crédito bancario cayó, los precios de las propiedades colapsaron, los promotores quebraron y los sistemas bancarios de Irlanda, Portugal, España y Grecia quedaron insolventes. Por todo el mundo, los bancos centrales tienen poderes importantes, aunque poco comprendidos. Con frecuencia, independientes, ocultos y sin rendir cuentas, los bancos centrales operan en la oscuridad y sin embargo sus acciones nos afectan a todos. Abundan los ejemplos de engaños de los bancos centrales, sea el Banco de Japón, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo. En los Estados Unidos, durante los años 20, los bancos fueron estimulados para que crearan dinero y se lo dieran a especuladores. La depresión resultante convenció a los estadounidenses amantes de la libertad de que un sistema federal descentralizado sin fuertes controles nacionales no podía funcionar.